Hola Luis, ¿cómo estás? Cristian, Gusto saludarte, gusto estar aquí visitándote en tu casa. vale, igualmente, Cristian, después de muchos años volvernos a ver, de tu trayectoria en Europa, volverte aquí a verte en Mérida, Sí, mira, Yucatán. coincidir otra vez después de Ciudad de México, volver a coincidir ahora en Mérida. Claro. ¿Cómo te trata Mérida? Pues mira, yo me he sentido bien en cierta medida porque muchos amigos que estaban en México, que inclusive conocí anteriormente cuando estaba, se vinieron a vivir acá como el director del museo de lo que era antes el Museo Contemporáneo de Yucatán y tenía un par de amigos que había conocido en un par de simposios sobre la gráfica. Entonces ellos me acogieron muy bien. Y lo otro es que el propósito no era solamente artístico, sino era un propósito familiar. Y mis hijos se encontraron, no sé, con un espacio otra vez de libertad con respecto a la seguridad. Entonces creo que esa parte me hizo sentir bien independientemente si me enrolé o no me he enrolado en el mundo artístico yucateco. De Yucatán. Exacto, sí, sí, sí. Sí, justo creo que eso es lo que da. Yo también me vine hace como unos 7 años, más o menos, que digamos me mudé para acá, aunque no vivo constantemente aquí. Pero justamente lo mismo fue lo que me motivó, la familia, de lo que hablábamos ayer, la libertad de que los hijos puedan salir y no tienes problema de que estás pendiente todo el tiempo de ellos. Sí, una reminiscencia de pronto de mi juventud, de mi niñez, digamos, de mi niñez más que todo, porque fui un chico que lo mandaron por el pan cuando tenía 5 años y iba a la panadería que quedaba como a unas 6 cuadras por ahí. Sí. Iba y volvía, entonces tenía que tener más cuidado de los carros, de las bicicletas, ¿no? Y no tenía que tener cuidado de que me fueran a secuestrar o que me fueran a robar o nada de eso, ¿no? Era otro contexto en el que viví y entonces dije, quiero algo así como para Para que que ellos lo por lo experimenten. menos a una edad ya adolescente se vinieron, no, Sí. no tan chicos, pero sí, de una vez se integraron a eso que yo les propuse, ¿no? Que era esto. Tanto así que no extrañan la Ciudad de México. eh, Sí, se adaptaron bien. Mucho, 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 mucho. Y yo igual también me adapté con ellos a eso y he estado un poquito, a mí sí me ha tocado una adaptación complicada, es decir, me toca ir y venir Claro. porque mi taller, mi lugar de producción está en México, Sí, la allá. labor, digamos que el aparato de trabajo está allá, ¿no? Claro, y mi taller tú lo conociste, pues es un taller de producción de muchas cosas. Tengo ahora una producción de carpintería, hago herrería, hago cosas. Me metí como en una línea también del mueble que me parece una cosa súper No, interesante. y de arquitectura, y de diseño, Exacto, sí, sí, sí. y, y de invención también. Vamos a hablar un poco de todo esto, pero Vale. ahorita que mencionaste tu infancia, platícanos un poco de eso. ¿Dónde naciste? ¿Cómo fue? Bueno, nací en un pueblo, o bueno, en ese momento era pueblo, ya es una ciudad, digamos, se llama Pasto, está al sur de Colombia, frontera con el Ecuador. Su naturaleza es un poco mexicana, digamos, yo lo encuentro como muy paralelo porque las comunidades indígenas todavía se conservan. Okay. Yo con mi papá, pues, de pequeñito, muy pequeñito, 2 años, pero nos llevaba todos los años, nuestro paseo era visitar prácticamente su tierra y la viví, ¿no? La viví en lo más profundo de sus raíces. Entonces, la comida, por ejemplo, ¿Y eran comunidades afrodescendientes o qué tipo de En Nariño hay comunidades? las dos, hay las dos. Es Okay. decir, en la zona pacífica, porque es un estado que tiene mar por el lado occidental, y en el centro, digamos, se encuentra lo que le llamamos el macizo colombiano, que es prácticamente donde arranca esta cosa majestuosa de los Andes, que son montañas que más o menos están siempre a un nivel de 4.000 metros. Lo más bajito que puedes encontrar son 3.000, ¿no? Inclusive Pasto está en un cañón, que es la ciudad natal, frente a un volcán, así más o menos como México. Entonces Exacto. vive el asedio de
¿cómo se llama? De la naturaleza y de este caos que genera vivir La al lado. urbanización. Sí, claro, que tiembla cuando este tipo se levanta, y además es un volcán activo, ¿no? Entonces comúnmente está haciendo también sus erupciones. Entonces yo soy como de la parte andina y en el Pacífico ya sabes que por un fenómeno de, de la esclavitud, digamos, de la esclavitud, estos afrodescendientes huyeron hacia un lugar que se les pareciera un poco a sus zonas de Nigeria, del Congo, de todo eso, y se fueron hacia el Pacífico y allá se refugiaron. Entonces, si Nariño tiene población negra, población indígena y población mestiza, pues, porque pues, hablar de blancos es muy difícil. Sí. No somos blancos, somos mestizos. Sí. Hay una sociedad mestiza que se quedó en esta parte. Y tenemos un legado religioso impresionante porque ahí se establecieron los colegios, se establecieron todo lo que fue la educación para la gente de más o menos de españoles pudientes. ¿Católica? Entonces, católica totalmente, sí, somos parte de la cristiandad, digamos, Sí. que llamamos cristiandad, pero de la cristiandad somos católicos totalmente. Era una zona conservadora. ¿Y entonces creciste con toda esta estructura? Claro, pero mi abuelo era hijo natural, es decir, o más bien hijo de un matrimonio por fuera que tuvo mi bisabuelo, digámoslo así. Entonces, él vivía en esta parte costera y se fue a Nariño, digamos, a la ciudad, la capital, y él era totalmente revolucionario. En ese momento ser revolucionario era ser liberal, simplemente tener una idea de un pequeño cambio en torno a la gente con menos condiciones y que se les pudiera mejorar. Y estas ideas un poco también marxistas, digámoslo así, pero sí. No tan no basadas directamente en el marxismo. No era un comunismo ni nada, claro. No, era simplemente una cuestión, si podemos decir ahora y nombrarlo, pues un socialismo moderado, pero en Colombia, pues a partir de ese fenómeno, pues en el 48 sucede para mí uno de los actos más relevantes de la historia, que es que matan a un caudillo que iba a ser presidente por parte de esta idea liberal. Y desde ahí creo que hasta ahora tenemos secuelas de esa guerra, ¿no? Política. Mi abuelo era liberal y le toca salir de esa ciudad huyendo por la política, es decir, por lo que lo iban a matar. Llegó a ser alcalde, como alcalde de ese lugar, de Pasto, y se va. Entonces mi papá ya de pequeñito ya no se había tenido, mi abuelo le toca irse, mi abuelo le dice vente para acá y nos fuimos entonces ya muy chicos, 3 años tendría yo, nos fuimos a vivir a la ciudad de Cali. A Cali. Claro, y Cali sí es una ciudad, cuando me hablas de mestizaje y eso, y de mezclas de razas, no, Cali es una ciudad cultural. Hablando de multiculturalidad, yo digo que esa también es otra palabra que hemos entendido mal, no, más bien multifacética, digamos, ¿no? Porque nos juntamos todos con todos. Yo cuando llego a México, después de haber vivido en Cali, es decir, soy pastuso, vivido en Cali, entonces aprendí a bailar como negro, comer como negro, sí. mi erotismo, mi sensualidad, mi todo era en torno a esta fusión y a todos estos sincretismos también. Sí. Sí, hay una identificación y vas tomando cosas que para ti tienen sentido. Claro que cuando llego a México es cuando llego y me encuentro conmigo mismo. Sí. Sí, porque mi erotismo... Sin capas, ¿no? Sí, cuando digo, no, es que yo sí, la verdad. Y indudablemente, estando en Cali, viví también un racismo, ¿no? Es decir, la mayoría de la gente afrodescendiente era gente de servicios, de que hacía el trabajo difícil, sigue haciéndolo, es decir, no ha cambiado tampoco, es que radicalmente. Pero cuando llegas acá te das cuenta de eso, que fuiste criado por unas nanas negras, por ejemplo, ¿sí me entiendes? Sí. Y entonces eres negro en cierta medida culturalmente, pero no te habías dado cuenta sino cuando sales y te dices, bueno, ¿y de dónde viene todo este amor? Exacto, sí. Por la danza, por el cuerpo, de dónde viene aquí algunas cosas que me parecían extremadamente, ¿cómo se llama? Difíciles de entender.
hay un poco más de desnudez en mi cultura caleña, es decir, la mujer es más abierta a eso, tal vez también por el clima y muchas cosas más, pero yo creo que es más cultural y te encuentras en una sociedad que es más recatada y eso. Sí. Entonces yo decía, no, pues ahí es donde me empecé a dar cuenta de mis raíces, pues. Y también de tu particularidad, ¿no? Claro, claro, claro. Que al final Exacto. somos un resultado de una mezcla y cada persona resulta en cosas distintas, ¿no? Correcto. Entonces esa es mi historia. Pero ¿estuviste hasta qué edad en Cali? No, pues prácticamente lo único que yo hice fue irme a estudiar un lapso pequeño de 4 años a Estados Unidos y volví. No, me fui a estudiar allá, afortunadamente pude estudiar algo que tenía relación con mi carrera, era más una tecnología. Sí. Entonces aprendí la carpintería, Pero dependía de la Facultad de Artes. Dependía de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad de Illinois. Sí, sí, sí. Ese es fue como ¿cómo se llama? Mi primer encuentro con el arte, por razones también igual culturales, ¿no? El artista en mi época, ya tengo 60, haz de cuenta, tenía 17, estamos hablando hace más de 40 añitos. Sí. Sí, cuando dije que iba a ser artista, pues no, eso no podía ser profesión, es decir, Sí. era más bien un hobby o Sí. que lo tomara como una especie de aliciente a mi trabajo que debía ser de ingeniero, abogado, médico. También supongo que por el tema de los recursos. ¿No? Siempre está presente Sí. ese miedo, ¿no? Ese miedo Sí. a sobrevivir y poder, ¿cómo se llama? Tener una vida igual, porque sus aspiraciones son pequeño burguesas, digamos, en cierta medida a eso también te enfrentas, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Pero en algún lugar escuché que no le hiciste caso a tu papá, o sea, que te mandaron una cosa y terminaste haciendo otra. Sí, la verdad, yo desobedecí prácticamente ese mandato, ¿no? Porque Sí. era más bien un mandato. Así, yo te doy yo quiero que estudies esto. Y fue mi primer acercamiento, pero muy técnico, muy relacionado con hacer cosas, realmente no había mucho apoyo en esa carrera. La cuestión era aprender a manejar herramientas, saber de materiales. Era como una especie, yo digo que de inicio a una carrera que apareció después, que se llamó diseño industrial y que ya aparecía en ese momento como el diseño industrial, que ahora es una carrera pues consolidada y excelente. Entonces yo era como esa persona que le iba a dar o le iba a ayudar al artista a hacer cosas. Por ejemplo, yo podía entrar en un taller de producción de pinceles, podía ir a un taller de producción de óleos, podía entrar a una carpintería, a un taller de herrería. Salía como con todas esas cosas versátiles, con todo ese. ¿Y de dónde vino ese interés? No sé, es una cuestión que te fue inculcada, una cosa que más bien te llamó la atención a No, ti. yo sí creo que hay, ¿cómo se llama? Una relación no directa con el arte. Mi papá no era dibujante ni nada de eso. Digamos, con las artes, en ese momento con lo que llamábamos artes plásticas, Sí. ¿no? Porque inclusive soy de la generación que pasó de las artes plásticas a las artes visuales. Sí. Inclusive cuando me estaba graduando en Bellas Artes, apareció que ya no íbamos a ser artistas plásticos, sino artistas visuales. Entonces, justo en esa coyuntura y un desmadre ahí que se armó bastante bueno, perdón por la palabra. Mi papá era muy buen lector, eso sí, ¿para qué? Un súper lector, entonces le gustaba mucho leer y creo que esa cuestión de la lectura me hizo entrar en el camino de la lectura crítica, más bien, una lectura crítica, no de magazines. No era tan imaginativa. Él le gustaba leer cosas de opinión profundas, es decir, tenía como si leía el periódico tenía sus lectores, era como muy organizado, todos los días se leía su periódico y leía algo, historia le gustaba mucho, entonces yo creo que por ahí también, aunque él indirectamente me fue llevando a eso. Inclusive, recuerdo muy bien, estaba yo pequeño, tendría como unos 13, 14 años. En Colombia había un periódico que era el periódico de derecha, digámoslo, de izquierda, que era El Espectador. Y empezó a hacer un magazine cultural donde
aprendí quién era Cioran, cosas así, ¿no? Entonces él llegaba como muy lúdicamente, me llegaba y me decía, vea, te llegó esto. Y me pasaba el magazine y yo no sé por qué lo agarré y sí, y ese fue una de mis lecturas. Sí, que te Claro, nutrieron, ¿no? poesía, ensayo. No, ahí yo andaba casi al día, como que me empecé a sentir al día de lo que pasaba y trascendía, por ejemplo, cuando cada año que aparecían los premios Nobel de literatura, pues ese era el magazine que me daba como el tema y tenía yo, cuando ya me dio por la universidad, ya llevaba unos 4 o 5 años empapándome de todas esas cosas, porque Sí, no había internet, no había nada claro. más. Exacto. Entonces yo creo que él indirectamente me lanzó a ese mundo. Sí, Y tenía también un abuelo que era mi abuelo por parte de mi papá, era una persona muy culta. Y por el lado de mi mamá era una persona extremadamente vivencial. Inclusive yo creo que un consejo de él me pareció extraordinario. Él era ecuatoriano, se voló de su casa porque su papá, tu abuelo. mi abuelo por parte de mamá, su abuelo ecuatoriano, indígena. Es decir, él, si lo traemos aquí a colección, un indígena. Yo Sí, tengo de todo, pues, ¿no? Y su mamá muere, su papá se casa con otra persona y termina siendo su mamá una madrastra. Entonces, él se vuela de allá por muchas circunstancias, porque estudiaba en un colegio de estos que son internados. Entonces, les daban música, les daban cosas así. Y él aprendió a tocar instrumentos y algunas cosas como el serrucho, por ejemplo. ok, Entonces, tocaba el serrucho y lo hacía sonar y eso. sí, Entonces, cuando él me vio que a mí me gustaba el dibujo y eso, él me dijo, si una cuestión tipo mística y porque por lo religioso, me dijo, si Dios te dio ese don, sería muy, muy, muy estúpido que no lo aprovecharas en tu claro, vida. Y me quedó también. Entonces, claro. por el lado de mi abuela decía, no, ser artista es una cosa maravillosa, te dieron algo. Sí, Y por el lado de mi papá, pues era todo este bagaje cultural, toda esta cuestión más bien como de la teoría y eso que me encantó, me encantaba estar ahí en ese sí. ambiente, ¿no? Oye, ya has mencionado a tu papá, pero ¿y tu mamá? Mi mamá, pues mi mamá era una persona igual, como dicen, culta en sus inicios de eso, tocaba la bandola, era concertista musical y eso, pero parece ser que la vida de matrimonio en ese momento era romper con absolutamente todas esas cosas. Creo que ahí sí, si miramos hacia atrás, pues es una mujer entregada al hogar, fuimos 6 hijos, entonces no, pues su tarea se convirtió en una tarea, creo yo, apoteósica de criar 6 hijos. Y es una héroe, pues, en mi vida, pero intelectualmente mi mamá era más, yo creo que era el apoyo más cariñoso y más, el apoyo que creo que es la fuerza que tiene uno para llegar, inclusive, Sí, claro, y emanciparse de tu padre. sí. ¿Me La entiendes? Mi parte mamá, emotiva, la parte exacto, de la exacto. seguridad interior. Seguridad y esas cosas sobre lo que es prácticamente el cariño y todas las cosas. Entonces yo creo que nos hizo un ser para decir, no, desafíalo, sí. Oye, y las tradiciones, porque en tu obra está muy presente la tradición, de alguna otra forma, haces muchas referencias a la tradición. Esa cómo la viviste, o sea, fue más bien una experiencia tuya de en la calle, cuando crecías con tus amigos. No, sí, no, claro, es que cuando, pues te digo, es algo que se va dando de manera muy fluida en tu entorno, pero cuando ya te confrontas con el otro, es decir, en ese momento es salir de Colombia y confrontarme con otro, es cuando yo digo, no, si realmente yo soy un ser con una cuestión cultural bastante fuerte, es decir, contigo, bastante fuerte. Sí, Sí, pues, por ejemplo, una cosa, el baile. Para nosotros el baile de chavos, había que hacer 3 cosas, que tenía uno que saber leer, bailar y nadar, ¿no? Porque alrededor entiendo. de mi ciudad, digamos de Cali, habían ríos a 15 minutos Sí, o encontraba ríos para bañarte. Es decir, sí, eso era algo muy natural. Si sí. te ibas de paseo a algún lado, encontrabas un río y ahí te metías a... Entonces, nadar era importante para no ahogarte. Claro, Y bailar porque era con lo que socializábamos, sí, realmente con lo que socializábamos. Inclusive,
esas cosas que dicen que dinero mata carita y cosas así. Bueno, baile mataba todo. Sí, sí, sí. Si uno era buen bailarín, a uno lo invitaban a las fiestas porque uno era buen parejo para bailar. Entonces uno se esmeraba, pues uno no era tan carita, entonces le tocó aprender a Aprender bailar. a bailar. Sí, puedo decir que sí, Tus buenos sí me pasos. esforcé en aprender a bailar bien para poder tener esa sociabilización. Que ahora, por ejemplo, los chavos los tienen mucho en sus actividades deportivas, por ejemplo, el fútbol. Sí. ¿No? Esas cosas pero pues, o en México es muy difícil que digas que te vas a socializar en general, pues con el baile. En cambio, en Colombia sí era una cosa necesaria. Es éxito seguro. Sí, sí, aquí a nadie, si no baila nadie le va a decir que eres un aburrido, Sí. las fiestas son diferentes, pero en Colombia si no bailaba sí, eras una... Oye, ¿y esa etapa en Illinois ¿Sí? cómo la viviste? O sea, la parte de la carrera, el vivir. Pues O sea, fue tu primera experiencia viviendo fuera de Colombia. Claro, no. Yo creo que de las cosas que te confrontan digamos, nomás las estaciones. ¿No? Sí, yo viví en un lugar que bajaba menos 40, en algún momento estuvimos a esa temperatura. Sí. Porque estábamos como en el centro de Illinois y ahí prácticamente la tierra servía solo para sembrar maíz o sembrar, creo que sembraban trigo, cebadas, cosas así. Y después llegaba el invierno y eso era simplemente terrenos llenos de nieve. Entonces se concentraba mucho el frío. Y claro, el diciembre vivimos bajo cero prácticamente. Sí. No, claro, no, para un latinoamericano de chanclas, no, eso fue extremadamente difícil. Me rehusé, inclusive me acuerdo mucho, me rehusé a comprarme unas botas, de esas botas chonchas y eso que me parecían estorbosas. Sí. Y el primer día que me agarró un frío, porque allá era muy ordenado todo, entonces el bus, por ejemplo, pasaba a las 5, ¿no? Sí. Y justo el día que yo salí, por alguna razón, el bus se retrasó 2 minutos, que no era mucho. Pero en 2 minutos mis pies se congelaron, man. Y de ahí ya fui por mis botas y mis medias y ya me puse todo el caracterizado. Disfraz. Claro. Y lo otro, sí, las relaciones interpersonales y las relaciones, digamos, con el otro son extremadamente diferentes. Sí. Por ejemplo, una vez una chica me dijo que me invitaba a cine. Entonces me pareció extraño, bueno, dale, vamos a cine. Y yo muy campantemente al estilo latino, decir, pues una mujer no puede pagar un cine, ¿no? Entonces yo ya iba preparado para pagar su boleta, Y entonces ella llegó y pagó su boleta y yo le dije, no, yo te la pago. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y eso? ¿Por qué me vas a pagar? No, entonces empecé a entender porque sí, pagarle una boleta era como ella ya tenía una cuenta que a favor de qué. Ajá, ¿no? Entonces, claro, empecé a entender que culturalmente... Los códigos, ¿no? Claro, códigos totalmente diferentes. Sí. Es decir, que por ejemplo, que si allá te invitan a alguna parte, no es que te van a pagar, por ejemplo. Te invitan a estar contigo y cada quien va con lo suyo. Cosas así. Y el desconocimiento un poco de donde yo estuve, el conocimiento de la gente sobre mi entorno, de lo que yo venía. Es decir, ellos creían que vivíamos como en los árboles. Entonces siempre era como esa pregunta, ¿cómo se vive en Colombia? Si hay casas, hay calles. Así, en ese momento hasta eso era una pregunta. Yo hacía hasta broma, no, allá no hay calles todavía, nos la pasamos de cuerda en cuerda. Y cuando terminaste, ¿no te quedaban muchas ganas de quedarte o sí? Pues es que ahí creo que te conté esta anécdota que no, pues era un chavo y además un chavo, creo que la ingenuidad también le gana a uno. Entonces me devolví para Colombia como a pasar vacaciones y prácticamente se me acabó mi subsidio y dije, no, ¿será que me arriesgo a irme a Estados Unidos, trabajar, estudiar? Y creo que me ganó mucho la comodidad de estar en casa y poder estudiar. Entonces me metí a Bellas Artes, a estudiar artes plásticas en Bellas Artes. Ok. Entonces sí. Ahí en Colombia terminaste Bellas Artes. Claro, ahí fue donde ya me metí a hacer mi carrera, que era una carrera de, digamos, ¿cómo se llama? Mi licenciatura. Sí. Y
nos dieron el chance ahí en Bellas Artes de hacer una pequeña especialización y yo la hice en dibujo. Y te quería contar, la verdad es que cuando estuve en Estados Unidos, un profesor nomás, un profesor me pareció una persona, era muy, muy estricto en su clase, que un día yo le pregunté sobre el arte y me dijo, no, aquí no venimos a discutir qué es arte, aquí venimos es a hacer las cosas, ¿no? Pero él era, realmente en el fondo, él sí era artista, solo que era demasiado pragmático, pero me dijo, oye, tú, a ti, que te gusta el arte, van a dar un cursito ahí, un tipo que viene a dar cursos, dizque de moldes de fibra de vidrio y que hace unas cosas grandotas así, que unas manzanas y que unas ¿cómo se llama? Y que hace unas navajas grandotas. Era Klaus Sonderburg. Y así me dijo, métete a ese curso, te va a servir, dale, métete, a ti que te gusta y querías preguntar sobre arte, Voy a métete ahí. preguntarle a él, Ve a ¿no? preguntarle a él. Y claro, hizo un curso imagínate, fue Klaus Sonderburg al taller de fabricación de fibra de vidrio y estuvo allá pues explicando un poco sus procesos de sus grandes piezas, ¿no? Eso, sí. Dale. Y también igual la otra, oye, de pronto no te va a gustar mucho porque tú eres más como de hacer las cosas y eso. Pero hay un tipo que se pone piedras y hace caminos y no sé, dice que eso es para verlo desde afuera. Parece ser que él está hablando a los extraterrestres, hacía bromas así, Ok. ¿no? Y era Richard Long, el del arte, sí, sí, sí. del art, ¿qué? Art, esa cosa del arte de la tierra, y así, él hacía bromas, ¿no? Él creo que le está Sí, mandando es mensajes. la gran ventaja de Sí. estar en Estados Unidos, ¿no? Sí, claro, entonces esos par de talleres igual me hicieron fueron buenos, digamos, ¿no? Me acercaron y dije, no, yo quiero ser artista, yo quiero ser artista, a mí me gustaría ser artista y eso. Y ya, y de ahí, él como dicen, esas incursiones ahí. Sí, que son esas incursiones tempranas son importantes, Sí, súper porque importantes. te llenan mucho el ojo, la motivación, el deseo de decir, bueno, pues también se pueden hacer las cosas que yo estoy imaginando, ¿no? Y después, digamos que ese viaje fue igual también muy formativo. Después vino una exposición del Caravaggio al Instituto de Artes de Chicago, ahí y yo me emocioné por ir a verla, me gustó, pues no tanto porque nunca había visto pues, pinturas de él así en vivo, En ¿no? vivo. Del Caravaggio. Y ya, y yo, como te dije, mi experiencia con él fue así fabulosa, porque cuando llegué, no, su pintura me encantó, toda esta teatralidad, lo que era la versión. Y me metí un poco, como te dijo, a la biografía, que ayer hablábamos de eso, a la biografía del Caravaggio y encontré que el Caravaggio pues no era esa persona que vemos en los artistas, que es como un Jesús, ¿no? Esa idea romántica del artista, sino que este era un tipo con carácter, extremadamente beligerante, Violento. violento, sí, violento, y que inclusive pudo cambiar arte por libertad, ¿no? Hasta ese punto que te dices, a ver, esto está interesantísimo. ¿Cómo en una época un tipo puede hacer un cuadro para poder solventar la muerte de una persona? Es decir, Sí. ¿de qué man y por qué, no? Entonces me gustó mucho, por ejemplo, ver en su pintura que había inclusive cosas desafiantes frente a lo que la iglesia quería que le hicieran de sus alegorías. Y la Virgen, pues, de Caravaggio, esta Virgen descalza, muerta, como inflada, panzona, ¿no? Con los pies sucios. Dice uno, bueno, y los curas en su momento, ¿por qué no rompieron eso? Protestaron, ¿Por qué ¿no? no? Sino Sí. decidieron llevarlo a un cuarto, pero mantenerlo allí, tenerlo para siempre y ahora Sí. pues parte de un museo, Algo ¿no? les decía, ¿no? Lo que hablamos mucho sobre la verdad en el arte, ¿no? Lo que realmente tiene esta cuestión de la poiesis que hablan los griegos, pues, o de lo verdadero, pues, de que hay algo que te dice, lo que estoy viviendo necesita de una confrontación como esta para entender de que esto, que es cierto, es decir, si bien necesitamos unas deidades, pues, que nos digan que puede existir otra vida, que puede haber una alternativa, que la bondad viene de Dios, cosas que pueden servir de paliativos para nuestra existencia. Lo que me gustaba es que en medio de todo la iglesia en ese momento era poderosa,
no era nada bondadosa, ¿no? Era una iglesia inquisidora. Sí. Y este tipo les pone ahí, como dicen, Sí, esta crítica tan profunda, ¿no? Aquí somos seres humanos, ¿no? Exacto. ¿No? Sí, creo que es la potencia que da la honestidad, ¿no? Del trabajo, de lo que quieres decir, la sinceridad con lo que lo dices. Eso va a trascender mucho más que la misma estética, muchas veces. Claro. Es que eso es lo que para mí es profundamente artístico. Uh-huh. Y si no hubiera estado en ese momento un personaje como el Caravaggio para hacer esa obra, no, digamos, no. Es como esa relación entre que exista una persona para que exista ese objeto. Y a mí eso es lo que me parece más profundo de ser artista. Que indiscutiblemente donde estoy sentado haya tenido que existir Luis para poder haberlo hecho, es decir, para poder haberlo creado. Sí. Y hay cosas, por ejemplo, en arte contemporáneo, yo diría que no tienen tampoco esa gran profundidad, es decir, no necesariamente para que exista esto debías haber estado tú, ¿no? Entonces, sí. Ahí es como el arte contemporáneo para mí se desvanece un poco. Sí, se debilita. Se debilita, claro, correcto. Pero, bueno, se sabe o entendemos que tiene un sentido de acuerdo al tipo de vida que vivimos el día de hoy, y es por eso que es muy legitimado, ¿no? Que de alguna manera como que se justifica por el tipo de vida que hoy vive esta sociedad. Pero yéndonos en la profundidad como artistas, a mí también me parece que es muy carente a veces de contenido, de profundidad, Sí, de sinceridad y de compromiso, ¿no? Porque al final la obra se va a quedar, y hoy no existe Caravaggio como persona, pero existe esta obra que nos habla mucho más nos regala mucho más este planteamiento, ¿no? Yo hago una analogía de eso que tú dices, por ejemplo, con los museos de ahora, digamos, por algo que me gusta hacer y lo hago con mucha gente. Y bueno, que un día, así como pasó con tu casa, te fuiste, dejaste tu casa y un día volviste a tu casa y te dijeron, bueno, hay que desocupar esto porque hay que ponerle orden a eso. Entonces empiezas a organizar tus cosas y vas sacando lo que no sirve y lo que sí sirve y vas botando lo que no sirve, ¿no? Haz de cuenta que haces ejercicio con el museo, con un museo de arte contemporáneo ahora, y creo que van a permanecer. Las cajas de zapatos vacías van a ir a la basura, las latas de no sé qué van a ir a la basura, los escombros, las montañas de escombros, todos estos, la manía por colgar ahora todo de hilos, todo eso lo van a recoger, ¿verdad? Y van a quedar otra vez. Entonces los objetos como las esculturas que te vas a encontrar que dicen, ¿lo botamos o no lo botamos? No, es que, ¿será que sí? Sí. Oye, ¿y la caja? No es así, tírala, esa cosa, Sí. ya conseguimos otra. Vamos a una tienda de Nike y encontramos más nueva. Más inclusive. Haz de cuenta que hago ese ejercicio como una analogía y como desocupar tu casa, como que un día tuviéramos que desocupar los museos. Van a tirar todo eso y te vas a empezar a quedar ¿con qué cosas te vas a quedar? Esa es la pregunta. Oye, fíjate que ahora que tú dices eso me recordó que he tenido mucha curiosidad de saber qué tanto tiras, por ejemplo, alguna pieza que no te gusta. ¿Qué tanto rompes? ¿Qué tanto te permites desechar cosas? ¿O eres del que cuando lo haces es porque ya estás convencido de que estás 100% en lo que tú quieres? Sí. ¿Tú cómo lo manejas para ti con tu obra? No, sí tengo cosas, por ejemplo, al principio cuando apenas arrancaba tenía como esa ¿cómo se llama? Esa cuestión de abandonarlo porque si bien en toda mi vida, en toda mi vida de trayectoria de haber hecho cosas, siempre le falta un poquito para decir, lo hice como yo quería, como estaba aquí, ¿no? Soy un poco más honesto que tal vez que Dalí, ¿no? Que decía que él podía hacer todo lo que pensara, ¿no? Sí. Yo entre el pensamiento y lo que voy a hacer, creo que siempre hay un espacio. Lo pensé, pero no queda. Y después aprendí, antes boté muchas cosas, pero ahora mucho en mi trayectoria a veces las dejo porque después les he encontrado la forma de usarlas de nuevo. Y algunas
la verdad, después de ese proceso sí digo, no, esto ya no lo salva nada. Sí. No, ya, esto es un error y además tenemos la libertad de errar. Ya. Sí, Sí. esto es un error. Sí, bueno, no todos, ¿eh? Y algunas cosas de error te sirven como para volver a recapacitar sobre el cambio que tienes que dar o esas cosas. Sí, el error para mí es más beneficioso, inclusive a veces, que algunos aciertos, superaciertos que sí me han pasado, ¿no? Aunque, por ejemplo, tu técnica pareciera que es muy precisa. Sí, hay Por otro cosas, lado, pero ¿no? sí está esa forma, esa cosa que le llaman del error, el error manejado, que es lo que decía Bacon, ¿no? Que tenía una especie de azar controlado, ¿no? Ujú. Por más de Sí, que tires la pintura como la tires, de qué manera sí, la tires, es decir, el Pollock, sí. El Pollock Pollock hacía no. sus Sí, chorriones y su dripping aunque de alguna pareciera que fuera no controlado, estaba más que más que controlado. controlado. Sí, Sí. yo creo que, y me baso mucho en esas cosas. Por ejemplo, en el mundo de la gráfica, yo creo que de las cosas que más han sido aciertos es sobre la mala gráfica que a veces he hecho o Ujú. las impresiones malas, nunca las voto porque después vuelvo y las intervengo. No, y porque además esos errores a veces se convierten en posibilidades, ¿no? Que quizá no la habías. No sé si a ti te ha pasado, a mí me pasa que a veces veo o conozco una nueva técnica o una nueva cosa y digo, esto, si yo no lo hubiera visto, no tendría sentido con aquel error que hice y esta técnica me ayudaría a llevarlo a otro nivel, ¿no? Sí, claro. Entonces el error al final no es un error, ¿no? Pero por otro lado, hay esta idea también muy prejuiciosa, creo, de que los artistas, pues todo lo que hacen es arte, Bueno, sí, ¿no? sí, Depende mucho del personaje. no, no, sí, yo creo más bien que hay una vez un arquitecto que se ganó un Pritzker, ¿no? Rafael Moneo, que la verdad había hecho muy pocos edificios. Entonces le dicen que la verdad es que les parecía extraño que haciendo tan poca obra, muy pocos edificios, no sé si eran como 7, 8 cosas, que con eso se haya ganado un premio. No, entonces llegó y dijo, no, ¿cómo se llama? Picasso hizo, creo, dice él, Picasso hizo cosas que de pronto hasta podríamos discutir si son buenas o malas, pero Velázquez no. ¿No? Y es que, claro, la obra de Velázquez es pequeña, Ujú. es muy poca, Sí, y la obra de Picasso es mucha. sí. Y lo otro es, bueno, cuando ya eres un tipo famoso, cuando ya eres un tipo del talante, por ejemplo, de un Picasso, de uno de estos artistas, no creo que un rayón en una servilleta lo vayan a dejar pasar por alto, ¿no? Se van Sí, a quedar con ese único, con esa cosa que sí, sí, creo que inclusive yo coleccionaría más de pronto un dibujo de Damien Hirst que haga de pronto sí, muy espontáneo. espontáneo que su gráfica que me parece extremadamente, Sí, y lo puedo decir, infantil, la de los punticos y esas sí, cosas. No le veo mayor cosa. Y como gráfica tampoco se me hace el gran despertar o la gran reivindicación, por ejemplo, de una técnica como la serigrafía, ¿no? Recurren, yo creo que a estas técnicas más bien por una cuestión de mercado, ¿no? sí, Más sí, que inclusive creo que van a la gráfica más por hacer una cuestión de replicar una idea totalmente, no como nosotros a veces que nos enfrentamos a la gráfica del original múltiple con otros objetivos. Por ejemplo, uno, de que la obra pueda llegar a invadir un poco los espacios de otras personas, no sí. como para hacer ediciones de miles, ¿no? Pero con unas pocas ediciones podemos llegar con algo, una idea a muchas más personas. Y segundo, que a nosotros la gráfica como medio de experimentación, como medio de lograr texturas, es decir, como medio, como tal, a nosotros nos invade ¿cómo se llama? Es nuestro pincel, digamos. Ujú. No estamos buscando en la gráfica repetir algo, sino estamos en la gráfica construyendo cosas a Sí, partir de esa técnica, ¿no? sí. Sí, algo escuché que decías
que tu técnica que implementas con el láser, Lo de la lasergrafía, sí. este binomio de láser con gráfica tradicional, escuché que decías que tú no ocupabas la técnica para resolver problemas, sino para provocar problemas. Sí, claro. Una vez que me invitaron, inclusive invitado por el maestro Toledo para la pieza del mes, porque le interesó mucho la técnica de lo que era la lasergrafía, inclusive lo ayudamos a que tuviera su taller de Sí, lasergrafía. en el CASA, ¿no? Exacto. Y entonces alguien se acerca a mí y me dice, esto es lo que hace un láser. Entonces me gustó mucho porque así inicié la conferencia que dice. Es decir, alguien vino y me preguntó, esto es lo que hace un láser. Y yo le respondí, no, esto es lo que hace Luis con un láser. Ahora, la pregunta de fondo es qué puede hacer Cristian, qué puede hacer Juan, qué puede hacer un artista, qué puede hacer Claro. Juana, Sí, Marcela, lo que sea, ¿no? Ana, lo que quieran. Es decir, cómo cada persona puede tomar esto como una herramienta. Lo único que yo he hecho es integrar el mundo de la técnica y de la sintaxis, digamos, de las gráficas, un elemento más, ¿no? Entonces Sí, un elemento está el tecnológico, frutero, ¿no? las manzanas, entonces aquí llega una fruta que se integra más y a ver qué haces tú con eso. Esa es la pregunta y esa es la pregunta igualmente con la tecnología y podemos decirlo hasta con la inteligencia artificial. Sí. No es lo que la inteligencia artificial salga, es lo que yo haga con la inteligencia artificial. Sí, La pregunta de sí, fondo. ¿cómo la estoy nutriendo, no? No, sí, porque esperas... O soy una víctima de lo que me quiera dar, ¿no? Claro. Por eso en mi taller guardo algunas cosas como dibujos, porque me gustó mucho el dibujo y me gradué. Igual fui alumno, digamos, y afortunadamente fui alumno de un dibujante que yo digo que en Colombia es un gran dibujante que se llama Oscar Muñoz, ¿no? Él fue mi maestro y entonces me hizo unos dibujos y guardo algunos de esos dibujos y los expongo en mi taller cuando la gente llega a ver el trabajo, por ejemplo, que está hecho con la serigrafía o que está hecho con otras tecnologías, por ejemplo, inclusive con el 3D, ¿no? Con Sí. la impresión 3D. Guardo esas cosas porque es como a la gente le dice, oye, pero sí dibujas. Claro que dibujo. Bueno, inclusive, y ese dibujo no me parece tan bueno, pero me parece una mímesis que a la gente le encanta entender de que lo que estoy haciendo acá no tiene nada que ver con solventar la imposibilidad, es decir, solventar Sí, las limitantes que las puedas limitantes, tener. correcto, eso. Sí. Sí, es decir, no entré a la tecnología porque no pude comprender que era un dibujo o porque no pude pasar Sí. la clase de tercero de dibujo de la carrera. escuela. No, lo pasé, lo hice. Y ahora Ah. entonces estoy haciendo esto porque me parece que abre el panorama a Sí, que muchas es un cosas. poco lo que ha pasado con o sea, llegó un momento en el cual muchos artistas, sobre todo como en tu caso, que están volcados a la gráfica, que entendieron la magnitud de la técnica y la dominaban, que justamente explotó un poco hacia la tecnología y también a la gráfica expandida y a todo lo que conocemos el día de hoy. Claro. Más bien es como que el dominio dio la posibilidad y la técnica a llevarla a otro nivel, ¿no? Sí, por eso a veces es como, bueno, en muchos casos siempre, muchas veces llega la gente como a vanagloriarme, ¿no? De lo de la técnica, de haber hecho como la técnica, que es como mi gran... Y yo les digo, no, bueno, sí, la técnica es una aportación, no lo vamos a negar. Me gusta que la gente lo entiende así, pero más que todo hablo desde la mirada que tenemos nosotros sobre nuestra epistemes latinoamericana, es decir, que nos atrevemos también a decirles a ellos, acá también podemos crear cosas. En ese espacio es que me gusta ser el inventor y el gran creador porque el que lleva la batuta. Exacto, porque ¿Por qué no, no? Sí, exacto, porque muy pocas veces también igual volvemos a desobedecer al día ya para decirle, oiga, miren, para acá también somos capaces de inventar. Claro. Sí, en ese contexto a mí me gusta mucho lo de la técnica, pero ya como Luis artista, no, a mí me gustaría llegar es a hacer una obra
igual como hemos dicho, con contenido y en la técnica que fuese. Sí. Y si es en la serigrafía, mejor, y si es en pintura, dibujo, lo que sea. Pero que sea más contundente por ser una obra o ser algo, ¿no? Exacto. Vamos a hablar un poco justo de los temas que abordas, pero antes de eso, ¿cómo llegas a México? Porque nos adelantamos. No, dale, ¿Cómo sí. llegas a México? No, Cuéntanos. México sí es también otra cosa que creo que tiene que ver también con la historia latinoamericana, es decir, porque me puse a entender qué era México en nuestro entorno latinoamericano. Y mucho que ver, digamos, con los discursos de los años 80, inclusive la salsa que se volvió esa salsa de Rubén Blades, esta salsa con búsquedas de identidades, ¿no? De reflexión inclusive, que después pasó a la salsa romanticona y la salsa le decíamos de cama, ¿no? Esa salsa de que tú me quemas, ¿no? Sí. Frente a un Pedro Navaja o eso, ¿no? Era la salsa con sentido social, esa identidad. Y claro, cuando te pones a ver qué es México para Latinoamérica, y entonces encuentras, por ejemplo, que la mayoría de los artistas reconocidos en Colombia, los que eran reconocidos, pues, Botero, Grau, Rayo, te puedo decir otro que es Negret, todos pasaron por México. Es decir, ¿cuál es la razón de que los artistas latinoamericanos pasen por México y después, pues ya sabes, ¿no? Botero conquistó Nueva York, se volvió un artista famoso, pero Botero pasó por aquí. Sí. Y entonces, inclusive pensé, dije, no, pues mejor me voy para Europa. Yo digo, no, México tiene esa cuestión sólida, es el único, antes de venirme para acá, la verdad es que también mi formación sobre la historia del arte, sobre la crítica del arte, sobre ese entorno de la crítica del arte, era precario, para que lo va a reconocer. Yo era más un hacedor de cosas, ¿no? Metido en la técnica, el artista que está siempre pensando qué puede ser nuevo, qué puede hacer nuevo, mi expresión, mis cosas. Pero esa no. Y después entendí, ¿no? Llegando aquí entendí que México igualmente también tenía el único capítulo latinoamericano en el gran relato de la historia, que es el muralismo mexicano. Sí. Se les coló como parte de la historia, es decir, abres una enciclopedia, ¿no? El gran relato, y toda esta cosa del... Sí, porque llegó a influenciar generaciones completas, no solo en México. Hasta Clement Greenberg le dijo a los expresionistas abstractos, niéguenlo todo. ustedes no están influenciados por el arte mexicano ni nada, ¿no? Y cuando Pollock había estado aquí echando pintura con los grandes maestros, ¿sí? Niéguenlo todo porque si no se nos cae esta película. Sí, así de ese tamaño, claro. Entonces yo dije, no, México. Sí, lo pensé y dije, no, yo voy para México. Y sí, la verdad, aquí me encontré. ¿Cómo fue? Mira, me quise meter a estudiar a la Escuela de San Carlos, entonces fui, no por despreciar la escuela ni nada, sino porque cuando llegué allá dije, bueno, ¿y cómo funciona lo de las maestrías? No, pues aquí mira, vas a escoger pintura, escultura, lo que tú quieras, y entonces vas a plantear un propósito, una temática, un objetivo, y entonces te vamos a estar echando como la mano, como dicen, eso. Estoy muy coloquial, ¿no? Te vamos a ir llevando, como dicen, para que saques tú. Dije, no, yo ya no necesito como que alguien me esté agarrando la mano, ¿no? Sí. Yo ya creo que tengo, en esa parte técnica, yo creo que tengo todo. Yo necesito es confrontarme con lo que no entiendo muchas veces, y era la crítica. Y entonces me metí a la universidad a estudiar historia del arte. Entonces llego en el 97, entro a Historia del Arte y me clavan 2 años de propedéuticos. Entonces me tocó ver historiografía de México, historiografía universal, historia del arte universal, me tocó ver, ¿cómo se llama? Metodología de la investigación, cosas que me abrieron de verdad, sí, me abrieron los ojos, dejé de ser un infante en cierta medida, sí. Dejé de ver al arte, inclusive dejé de ver al arte tan románticamente y lo empecé a ver con otros ojos. Por ejemplo, que
que la historia del arte nos la organizaron hace 200, 300 años los alemanes y nos partieron y nos hicieron el manual y nosotros no podemos discutirlo. No, claro que sí. Nosotros venimos de un arte prehispánico a una modernidad y los europeos vienen de un arte digamos, de un arte antiguo, que medieval, que no sé qué. A nosotros el medioevo ni nos compete, señores, ¿no? Nosotros no, ni siquiera podemos decir, bueno, y lo vivimos, no, nos lo trajeron en estampas de pronto, algunas cosas, pero no tenemos medioevo entre nosotros. ¿Qué nos compete esa historia? Entonces ahí te das cuenta de que entrando, por ejemplo, a una facultad como Filosofía y Letras de la UNAM, no, dejas de ser yo dejé de ser como niño, como un niño que quería ser artista, ¿no? Sí, la verdad. Me gustó mucho. A me gustó. empezar a abrir los ojos. Claro. Pero esto que dices, quizá fue eso lo que hoy se ve, ¿no? En tu trabajo, que fue el decir, a ver, yo, volviendo a lo que hablamos al principio, yo tengo una identidad, yo tengo todas unas referencias personales, vividas, un lugar de donde yo vengo y que eso es realmente de lo que yo quiero hablar, ¿no? Y quizás es donde tú incorporas todo este lenguaje de la cultura afrodescendiente, Sí. quizá también bueno, la parte técnica, eso también como una cosa que has llevado paralelamente. Yo me imagino que viene por ahí, ¿no? O sea, ese descubrir que entendiste en México quizá hizo que reafirmaras tu identidad, ¿no? Claro, ¿no? Y es que inclusive yo vengo a México, te voy a decir algo extremadamente grato, ¿no? Es que cuando llego a México encuentro a un entorno cultural menos prejuicioso que el que nosotros teníamos allá. Además de que los espacios en Colombia son pequeños, la promoción al arte era mínima. Es decir, estábamos realmente, ¿no? Colombia inclusive tiene algunos artistas, pero no tiene un capítulo en la historia del arte, como decir, para que se solidificar. Y entonces, esa búsqueda de identidad, México me cayó, inclusive esa búsqueda de identidad que podía ser también un camino no muy podría ir hasta el chauvinismo, ¿no? Como decir, no, me volví nacionalista, hasta podría poner aranceles hacia afuera, cosas así, ¿no? No, más bien entendí que México era el lugar que me iba a potencializar esa búsqueda que yo tenía, más que Europa, porque yo después y igual entrando a la academia de la UNAM me doy cuenta que hay un discurso crítico fuerte donde estamos viendo aquí tenemos inteligencia y tenemos investigación y tenemos un pensamiento autónomo, ¿no? Y ahí conocí a Kenkerhoff, conocí a Magallón, al maestro Sea, con pensamientos extremadamente profundos de lo que somos como un lugar con sus propias epistemes, con sus propias, su propia ciencia. Sí. ¿No? Entonces, creo que por eso no me he ido de México tampoco y por eso me quedé en México. Sí. Al mismo tiempo que, mira, me pasó algo muy, muy, muy bueno, ¿no? Que no me había pasado o nunca me pasó en Colombia y cosas así. Porque Colombia era más bien un sitio donde primero tráeme tu hoja de vida y miro a ver qué tanto me convienes para exponerte. En cambio, me invitaron a una exposición de colombianos en el TEC de Monterrey, ¿no? Así, tal cual. Y entonces fui y hice mi cuadro, ¿no? Eso es algo que te va a gustar. Cuando llegué aquí, renté un cuartico de servicio en la Colonia del Valle, pero un cuartico que no era más de 2x3. Y ahí pinté, creo que he pintado más allí que en toda mi trayectoria, que he tenido mi taller espaciado y eso. Con todas las comodidades. Hice pintura, me dediqué a pintar, inclusive sacaba las pinturas porque no podía dormir con el olor de pintura y cuando en el día las metía y en la noche las sacaba. Y llevo mi pintura y el que dirigía la parte de arte me dice, oye, ese cuadro me gusta. ¿Harías una individual? Y dije, a ver, así tal cual, por ese cuadro no necesita que le... No, esto me gustó, yo quiero que aquí hagas una exposición. Así tal cual. Okay. Eso nunca me pasó, por ejemplo, en Colombia.
Me pasó, por ejemplo, también en Estados Unidos, que te digo, alguien vio mi obra y porque la vio le gustó y simplemente dijo, Bien, vente, yo te voy a exponer, yo te sí. voy a llevar. Así me pasó también con un galerista eh, latino, pero estando en Estados Unidos, que vio una piecita de lo mío, de la serigrafía que hice, como que tallaba el papel y lo desvanecía y lo dejaba casi como si fuera una hoja de estas que se va deteriorando, Translúcida. translúcida, y dijo, esto me gusta, me lo llevo para la feria de Shanghái. Le dije, pues, así tal cual, sí, sí. ¿Cuántas me traes? No, pues yo te puedo mandar unas 4 o 5, allá. Así cosas que no necesitan Sí. de más, ¿cómo se llama? De más trámites. Oye, ¿tú quién eres o qué no? Esto me gustó y esto yo lo Sí, quiero al fin, exponer. Y aquí en México me el pasó. trabajo Claro, que abría las puertas. en cambio yo me enfrenté un poco a un lugar Pero, como... ¿eso tú crees que sigue pasando el día de hoy en México? mm, yo creo que en algunos lugares y algunas personas que las hay aquí extremadamente con criterio exponen cosas porque le encuentran eso que hablamos, ¿no? Ese sentido poético al objeto, a la obra, a lo que está pensando, a lo que está logrando hacer. Sí, yo creo que sí. Yo sí creo que sí. Que ha ido reduciéndose para entrar en una cuestión más de currículum, ¿no? Sí. De currículum, pero sigue Pero sí, permaneciendo, sí. sí. Y yo creo que una buena obra se abre solita. Yo estoy más que seguro que una buena obra de esas puede irrumpir y defenderse. Voy a hacer un poco la contraparte, Dale. pero esto me lleva a ver, ¿qué piensas tú por un lado dices que si hay personas que están muy abiertas y que si la obra les hace sentido, no tienen mayor requerimientos y se te pueden abrir muchas puertas. Lo creo yo también porque también me ha pasado. Pero, por ejemplo, por otro lado, los artistas aparentemente hasta el día de hoy no podemos vender obra en el sentido público, ¿no? Sí, O sí, no. sea, una cosa que no sé quién la estableció, que quizá tú sabes, este, pero no lo creo, que el artista o encuentra a unas personas maravillosas que abren todo el potencial o sobrevive pues de muchas formas que alternas, pero en la cuestión del mercado del arte, un artista muchas veces no está bien visto que, que siquiera levante el teléfono para decir, oye, no son, porque no son, no es una cosa utilitaria muchas veces o por muchas ideas y no tienes esta apertura de decir, yo como artista voy a vender mi obra. Siempre hay casi estas mismas personas, ¿no? Que tienen que aparecer y que tienen que ser quienes lleven la obra a grandes coleccionistas. No, es que sí, 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 te entiendo. Es, Sí, no, 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 claro. No. ¿Cómo has navegado con eso? ¿Tú crees o tú sí crees que hoy en día ya el artista es muy libre y puede No, abiertamente vender su obra? no, yo creo que el artista puede estar muy libre para vender su obra, pero el mercado es pequeño para empezar. El mercado del arte no es un mercado como el mercado, digamos, de bienes raíces o el mercado de abastecimiento de víveres. No, 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 nada que ver. No. Primero veo qué voy a comer hoy, después miraré a ver a dónde, ¿cómo se llama? En mi excedente, a dónde lo voy a poner y en dónde lo voy a invertir. Y muy poca gente vea en el arte la inversión, poca, pero eso. Entonces sí, estoy de acuerdo contigo. El, la, la, lo que vendemos de obra de arte, y en mi caso, y voy a ser Siempre es totalmente como a través sincero, de otras claro, personas, no, ¿no? yo he tenido que ser, yo he tenido que hacer muchas cosas en mi vida, facetas y cosas que he tenido que hacer para poderme dar el lujo de hoy sentarme a pintar lo que yo quiera pintar. Sí, qué bueno que lo dices, porque Así tal casi cual, nadie lo dice, así tal cual. pero es real. Yo también. Una cosa es una decisión de decir yo es lo que yo sé hacer, es lo que quiero hacer y lo que voy a seguir haciendo,
pero también en el camino pues hay que responsabilidades, roles y hemos tenido que como hacer cosas en otros ámbitos que no están mal, pero que hacen sentido porque te dan esta libertad de la que hablábamos, De que en la que no, tú el día de hoy puedas decir, yo voy a seguir haciendo porque mi trabajo con el mismo compromiso. claro, me han salido en la vida como cosas coyunturales que digo yo, con eso he podido vivir 1 o 2 años, así como por ejemplo, Sí, un mural que me pidieron y me los aventé y eso prácticamente me puede dar para vivir 2 años tranquilamente e inclusive darme el lujo de derrochar un poco, por ejemplo, en lo que estoy sentado, ¿no? En estas cosas que yo digo, bueno, hoy me dio ganas, voy a ir a buscar a mi herrero y que me tuerza esto y a ver cómo me va con este asiento y a ver cómo funciona y si no funciona volverlo a hacer y darme el lujo inclusive de ese ensayo y error que es costoso, pero lo he hecho así. Y he ido entendiendo, por ejemplo, y me ha ido mucho mejor a veces en subastas de arte sí. que vinculándome con galerías, que inclusive he sacado la obra ahí, ¿cómo se llama? En consignación años y no ha Años. pasado nada con eso. Como en Sí, otras veces, por ejemplo, si tuve algún éxito con alguna galería y dijo, no, esto que estás haciendo, esto es perfectamente comerciable, ¿no? Y entonces, bueno, lo hice con mi criterio propio, no lo hice para que comercializarlo. sí, Y él dijo, esto me parece que esto es algo que sí, podemos comercializar, Luis. Esto sí tiene, sí. además tiene un carácter artístico y se puede, entonces me ha ido bien por eso. Pero que yo te diga que yo tengo una línea de vivir del arte así, así, no, 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 mi vida, mis recursos del arte son así. claro. Y lo que me ha dado para poder vivir han sido, pues, como te digo, mi incursión en la arquitectura, ¿no? Me gusta En hacer el casas, diseño, venderlas, el diseño. Y ahora con el mobiliario, ahora ¿no? con el mobiliario, que Sí, entro en un panorama que me gusta mucho y de eso no hemos hablado. A mí me gusta mucho lo de hacer muebles, es porque me mete en un terreno en el cual no puedo ser tan especulativo. Puedo serlo, pero no tanto, porque es que un asiento tiene una función de sentarse, sí, ¿no? El asiento tiene que tener unos parámetros de ergonomía, de bienestar, de cosas. Es decir, me he metido en ese asunto. Entonces, eso me hace como no sé, me hace sentir como cuando eres músico un poco, que debes saber de la música y ahí estás metido. En cambio, en el arte, en las artes plásticas a veces no tenemos ni el pentagrama ni nada, podemos oscilar de manera especulativa todo el en momento. todo, inclusive todo se puede convertir en arte, ¿no? Sí, Todo puede ser admirable. Entonces, el asiento me hace vincularme a ese mundo de lo que como requiere de unas aterrizar un reglas, poco, ¿no? exacto, pero también eso es lo que me propone ser cada vez más creativo, jugar con esas reglas. Sí, Y lo otro es que siempre me ha gustado un poco la lúdica a mí, de la vida, ¿no? Entonces, un día yo le dije a Ana, pues, que si nos íbamos a casar, jugáramos a ser esposos. Entonces, a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo así? No, 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 yo quiero un esposo. Sí, por eso. Pero vamos a jugar porque ¿qué hay más en la vida o qué hay algo en la vida que no tenga más reglas que un juego? mm, Y para mí es eso es el interesante. juego. El juego es Sí, entrar en las reglas y a ver. Y sí, el gran, ¿cómo se llama? Deleite del fútbol es que no podemos tocar la pelota con la mano y llevarla con la mano de un lugar a otro, es con los pies. ¿Sí me entiendes? sí, Y sí, en las eso, reglas. y a mí me encanta, creo que esa cosa de lo lúdico es lo que más me ha llamado la atención. Qué Y el interesante. asiento me entra, Ah, me pone a jugar en ese espacio lúdico. sí, ahora que lo dices, se parece un poco, yo no lo había podido expresar así, pues está muy claro como lo planteas. A mí me pasa desde hace unos años que cada vez me he estado de alguna manera obligando, pero es más bien una necesidad creativa de intervenir espacios cada vez más reducidos, como piezas más chiquitas
que te complejizan, pero a la vez te sintetizan mucho y te obligan a pensar en otra dimensión, en otra profundidad. Y creo que justamente es eso. Sin Sí, saberlo estaba buscando una regla ¿cierto? distinta. Exacto, eso te propone ese espacio lúdico, es que no lo Y creemos. no es que nadie me lo está pidiendo, es una necesidad que surgió y que creativamente la estoy disfrutando más en este momento. Quizás es lo mismo que te está pasando con los muebles, ¿no? Claro. Que en este momento es algo que te está pidiendo experimentar. Claro. Qué chido eso. Sí, y en otras, por ejemplo, me ha gustado mucho, por ejemplo, en ese espacio lúdico también romper con algunas reglas, pero al mismo tiempo vuelven a ser, se vuelven a normalizar, ¿no? Por ejemplo, no sé si alguna vez viste lo de arras de piso. Sí, de hecho te iba a decir que cuando yo te conocí fue cuando tú estabas con esta Con obra esa, de ras de piso. exacto, ¿no? Que era como, que inclusive me acuerdo mucho que me invitaron a hacer una exposición y lo hice para una exposición que me invitaron de la Universidad del Valle de México. Un amigo nuestro, que acuérdate de Jaime Tamayo. Sí, claro. Claro. Por esa exposición nos hicimos más amigos aún. No éramos tan amigos, pero eso me invita, me dice, yo quiero que hagas una exposición. Y entonces yo empecé a hacer unos dibujos. Y la verdad hice los dibujos de la Mona Lisa, pero la Mona Lisa me puse a ver cómo sería si yo, el día que la pintase Da Vinci, yo estuviera agachado de aquí viéndote en contrapicada, ¿no? Entonces hice la Mona Lisa viendo desde acá, un poco hiperbolizada en ese momento. ¿Qué pasa si el Guernica de Picasso yo lo hago partiendo de lo más contradictorio y además de eso, volviéndolo prácticamente un objeto, desmitificando lo que era el Guernica, y lo voy a hacer desde un punto de fuga, cuando Picasso le importó cero, esa es su gran propuesta, ¿no? Un punto. ¿Qué pasa si yo veo a este Velázquez cuando está pintando las meninas desde arriba? Exacto, ¿no? así, Frontal, todos los cuadros y esas cosas, sí. Y al mismo tiempo los pongo en un espacio donde en vez de convertirse en un elemento, ¿cómo se llama? Contemplativo. Sí, y al mismo tiempo como sacro, ¿no? Que es la pared, ¿no? Sí. Yo veía la pared, los voy a hacer que los pisen. Y también fue así como una idea que nació porque entré a un supermercado y vi una pinche calcomanía, perdón que diga pinche, vi una calcomanía en el piso pegada y que uno podía pasarse por ella. Y esto es. Entonces hice la exposición de arras de piso. Me invita el maestro y cuando yo llego con eso, no, Tamayo quería quitarla. Claro, y el rector quiso quitarla. No, ¿cómo así? Porque justo coloqué los tapetes en el patio y justo a la entrada de la puerta de la entrada de la universidad, que era ahí en San Rafael, puse un tapete. Y la gente no sabía si saltarlo, pisarlo. Eso se armó. Entonces ya entrar, y la verdad es que sí se podía pasar. Sí, yo recuerdo, porque lo pusiste en Oaxaca también. En Oaxaca, ¿no? Me invitaron a los 15 años del Instituto de Artes de Gráficas de Oaxaca. Frente al andador turístico en Oaxaca, creo, ¿no? Nos tocó pedir hasta permiso. Sí. Que también a su vez era una obra como más pública, ¿no? Los colocamos. Y como a la media hora ya tuvimos que corretear a un tipo que se estaba llevando. Entonces tocó buscar un policía para que los pusiera y después entonces los quitábamos en la noche. Fue un rollo, se volvió procesual esa ya. Sí, porque te digo, era una pieza que se convirtió en una obra pública. Claro, y entonces la cosa fue, así fue un golpe para la gente, que esa era la exposición. No, pues terminó siendo más exitosa que una, ¿no? Sí. Inclusive todo sucedió porque la facultad había invitado al maestro Ijar a que hiciera la inauguración. Okay. Y nosotros yo tenía un texto inclusive esa vez me hizo un texto Tamayo, que era como el texto de sala que le tocó
romperse porque no sabía. Yo lo dejé a él sin entender la exposición como una semana antes cuando le dije, vente al taller y la vez, no, yo no sé qué van a decir, no, estaba más bien preocupado. Y el maestro Hart dijo, no, yo voy a escribir de esto. Y yo me acuerdo que él me dijo, yo te voy a escribir de esto. Y me acuerdo que de las cosas bonitas, él me hizo un texto y dijo, yo voy a hacer el texto y lo tengo rápido para que lo publiquen en la exposición, ¿no? Entonces de ahí me hice esa exposición en muchas partes, me la llevaron para el Festival de Teatro en Bogotá, las expuse, algunas piezas las expuse en un museo de Europa, cositas así, ¿no? Hasta que, y abandoné la quinta pared, ya, abandoné. La última que hice fue un Zapata en el Museo de la Estampa. Eso fue lo último que yo hice, que puse en el piso. Ah, ok. Sí, es justo en la entrada también. Y la gente igual se encontró con eso. con eso. Entonces, como dicen, pero después se vuelven irrumpen la regla, pero después se vuelven regla, ¿no? Ya, ya eso se volvió. Ya hay otros artistas que empiezan ya, correcto. a hacer. Pero, ¿y regresas, no sé, por ejemplo, tiempo después, vuelves a regresar a esa técnica o no? ¿O ya la olvidas? Pues fíjate que yo dejé a ras de piso casi al 100%. Esto hace como que unos 15 años. Por ahí, ¿no? porque la última exposición que yo hice, si mal no recuerdo, fue para el Erasto Cortés. Okay. En el Erasto Cortés, y yo exponía el maestro Cuevas, que todavía estaba vivo, hacía una... Entonces tiene más. Tiene más, ¿cierto? Sí, tiene un poco más, sí. Bueno, yo pensaba que era la del Erasto Cortés, pero sí, es que estamos hablando de los 15 años del Liago, eso fue como el 2005, 2006, por ahí, sí, ya estamos hablando años. de buenos añitos, sí. Y todavía tenía pelito acá arriba. Y me gustaría regresar a lo último para que nos dijeras un poco sobre la identidad, que creo que es una cosa que yo veo muy evidente en tu trabajo, que me gusta mucho, también porque has utilizado la foto y el dibujo al servicio de la gráfica, ¿no? Total, sí. Y de la tecnología, obviamente, pero lo que, por lo menos para lo que yo he visto es una constante, es esto que llamas tu tercera raíz, ¿no? Sí, no, está presente, sí, es imposible no estar presente porque creo que la mayoría o mi espacio erótico, mi espacio de pulsiones, es decir, está vinculado con ese mundo, digamos, que lo aprendí de convivir con los afrodescendientes, es decir, de tener esa posibilidad de haber sido mestizo en ese entorno, ¿no? Entonces siempre está presente, creo que siempre está presente, inclusive en lo abstracto está presente esta cuestión, inclusive empecé a hacer unas cosas que llamaban los totumos y aparecían formas, yo digo, sensuales, cosas así como esto que estás viendo acá un poquito, era sobre las flores y está hecho totalmente, ¿cómo se llama? Hecho en computadora. Es decir, toda la imagen está hecha en computadora, no está totalmente terminada, pero está allí. Y aparecen de todas maneras estas cuestiones como sensuales, de las formas y eso sí. No hay duda que por más de que a veces me desarraigue o no lo termino por hacerlas porque están en mi ¿cómo dicen? Están en mi psiquis, podría decir. En tu expresión, claro. ¿No? Es que no es una cosa impostada, es una cosa más bien y la otra tuya. Es que sí, y que racionalmente yo sí me he preguntado, es decir, yo sí me he preguntado por qué seguimos siendo tan colonialistas, por ejemplo. Y ya racionalmente quiero decir, es poniéndome a pensar en una Europa sitiada en el siglo 1400, en el siglo XV, sitiada casi al borde de ¿cómo se llama?, de la inanición y de todo, porque pues todo el mundo otomano la tenía tomada y
para suerte de ellos y no sé si para la suerte de nosotros, o ya no hay forma igual compartimos muchas cosas ya que no podemos decir, tampoco negarlos, pero se encuentran con América, hermano. Y entonces se encuentran con América, este mundo europeo se encuentra con América y se encuentra, desde ahí sacan el dinero para hacer lo que ahora a nosotros nos llama la atención como si fuera la cultura milenaria, como si París hubiera sido siempre el mundo de la cultura. Mentiras, París se hizo hace 3 siglos, cuando Napoleón también decide en sus viajes ir a traerse todo lo que supuestamente los bárbaros no consideraban arte, y viene y llena el Sus Museo del arcas. Louvre. Igual los ingleses hacen lo mismo, es decir, todos pensamos que ir a París es realmente ir a una cultura milenaria. Y bueno, no es tanto así. Podemos ir a China y está lo mismo. Podemos ir a un país como la India y encontramos también cultura milenaria, claro. También, inclusive puede ser más. Y desastrosamente, o más bien como una cuestión de tristeza, como el mundo europeo fue y acabó con Bagdad. Sí, valoramos que sí, Bagdad es más viejo que París, pues. Sí. Así, como dicen, fueron y acabaron con la cuna así como dicen, fueron y acabaron con la cuna de la civilización, inventándose armas y cosas de esas. Sí. Entonces, siempre ha estado en mí esa pregunta. Es decir, no, pero a ver, tal vez uno podría decir que uno tiene su legado prehispánico y es extremadamente fuerte, ¿no? Por un lado, y también tenemos ese mundo de la conquista que nos trajo, como dicen, las culturas del África y de todas esas cosas, y me pregunto si aquí no se gestó un pensamiento totalmente nuevo, sí. Nuevo, pero nuevo, aunque nos hayan dominado y supuestamente dominado. Sí. Yo pienso, y lo lanzo así de manera, inclusive para generar controversia, eso, pero creo que nosotros hablamos mejor español que los españoles. Y nosotros tenemos más literatura, y eso sí lo puedo, ¿cómo se llama? Pelear, o como dicen, argumentar. Tenemos más literatura y mejor literatura hecha en español que los españoles. Claro. Además somos un continente bastante grande. Acaba de morirse Vargas Llosa, sí, tenemos a Borges, tenemos a Gabriel García Márquez. Sí. Cuéntame esto, hubo una época que conociste fuimos amigos, a Gabriel García Márquez, sí, en México, ¿no? En México. Yo lo conocí porque me vincularon a la Embajada de Colombia. Me conseguí un empleo en la Embajada de Colombia como asesor cultural. Sí, hicimos una exhibición. Exacto. Ahí, una colectiva. Exacto, eso. Entonces yo me vinculé y en un proyecto que se llamaba la Casa de Colombia en México, el presidente de eso era el maestro Gabriel García Márquez. Y nos hicimos amigos porque el maestro también tenía sus cosas, tenía sus cosas excelentes, y además de eso, como jaladas, ¿cómo se llama? De los cabellos, le dicen así. Como, sí. Yo me acuerdo que se hizo amigo mío porque en una reunión el embajador que había llegado de acá quería hacer una galería en la Embajada de Colombia, pero que fuera la embajada y el consulado que se habían pasado a reforma en un edificio, y que cada oficina tuviera un cuadro y que eso fuera una galería. Y había quedado un espacio abajo, que era un espacio como esto donde estamos ahora, que era para la biblioteca, pero no había más que 10 libros en ese momento, no habían libros. Entonces el embajador dice, vamos a hacer la galería. No, embajador, hagamos una galería, aunque sea pequeñita, pero digna. Y yo me invento unas mamparas que podemos hacer y todo, y podemos hacer exposiciones, y empezamos a hacer exposiciones. ¿Cómo le llamaría? Yo le dije, yo le llamaría la Galería Débora Arango. Y yo afortunadamente no era amigo directo, pero sí conocía a la maestra y busqué la forma de verme con ella. Nos regaló hasta una foto de su juventud. Yo la fui a ver y me dijo, te regalo esa foto para la galería, porque iba a estar el maestro Gabriel García Márquez ahí fundándola. Pero bueno, te estoy contándolo después. No. Cuando yo propuse lo de la galería pequeñita, el embajador dijo, no, vamos a hacer una reunión. Y a esa reunión asistieron Gabriel García Márquez, asistió la hija de Botero, que es Lina Botero, asistieron como muchos personajes de nuestra cultura colombiana muy cerrada, sí. ¿No? Y entonces el embajador lanza esa propuesta de hacer todo, y yo digo, pero
yo tengo otra propuesta. No me quedé callado, dije, yo tengo otra propuesta. Abajo hay una biblioteca que es pequeña, pero podemos condicionarla como una galería perfectamente. Entonces todo el mundo, pues el embajador, era como con el embajador, ¿no? Sí, claro. Contra el embajador. Y ya, entonces, no, pues que sí, que no, vemos a ver, ¿no? Y el maestro Gabriel García Márquez llega y dice, bueno, yo me tengo que ir. Se parece, yo me tengo que ir, me tengo que ir. Tengo otra cita, en ese momento ya estaba un poco malito, entonces siempre andaba con su chofer entonces lo llama el chofer, tan. Y va saliendo, haz de cuenta que en un corredor estoy sentado yo casi a lo último, y va conmigo, va así, derecho va conmigo. Me llamas, tenemos que hablar. Así me dice, me llamas, tenemos que hablar. Y se va. Y entonces todo el mundo volteó a verme así como que, ¿y quién es? ¿Este cuate qué? Qué gran amistad, ¿no? Te juro que yo nunca había ni siquiera hablado en mi vida personal con el maestro Gabriel García Márquez. Entonces se fue, volteó, y entonces Lina Botero dice, pues yo creo que la opción que tiene Luis... Está perfecta. ¿Viste? Hizo algo que dice, claro. Yo le doy la mano a este cuate, no digo nada y ya. Es como darme el apoyo, ¿no? Y entonces de ahí ya, yo en la segunda reunión, él me vino y me dijo, no, ven mi número, me llamas, cualquier cosa, vamos a hacerlo en la galería, lo vamos a hacer. Sí, lo vamos a hacer. Y ahí me hice amigo y nos reunimos unas 3 veces en el cafecito que estaba del Sambors en Plaza Loreto. Le gustaba mucho. Y ahí también me pasó la primera vez no sabía que el viejito era era, ¿cómo se llama? Jugaba y hacía cosas. Entonces ya nos tomamos el café porque inclusive ese día cerramos porque él me pidieron que lo contactara para ir también a la Feria del Libro que estaba invitada a Bogotá, y a mí me invitaron con arras de piso, inclusive ahí. Okay. Bueno, y él me dice, se para, no, vámonos ya. Se para y me dice, no, ¿sabes qué? Espérame, aguántame, voy a vender unos libritos. Entonces va saliendo de la cafetería y siempre el Sambors tiene su biblioteca. Y se hace el bobo así cuando la gente lo ve. Y de una corre a agarrar libros y él se los firmó y se firmó como unos 15 libros. Dijo ya, ¿viste? Ya vendí mis libros, ya hice lo del día. Sí, tenía uno más así, muy. Sí, muchas anécdotas. Muchas anécdotas, sí. Por ejemplo, para la exposición trajimos unos dibujos de la maestra Débora Arango que hizo en una libreta, inclusive dibujos que se veía los había hecho una libreta de esas, de apuntes, nada de papeles de algodón, nada, papel bond, del rayadito inclusive, entonces alcanzaba a verse hasta el dibujo de atrás en algunos, mucho, porque la había tallado bastante. La maestra Débora Arango no era una detallista del dibujo, pero me gustaba mucho que era económica y contundente, es decir, ¿no? Sí. Ella, entonces hicimos la exposición y me dijo, Luis, yo voy a ir, pero yo quiero que les digas... Por siempre que Arlet, que era el que manejaba los medios, contactaba a los medios y siempre le preguntaban si el maestro Gabriel García. Me dijo, sí, pero no quiere que le pregunten al del 22. Si lo entrevistan, no le preguntes porque había sacado el libro de mis memorias, la de sus memorias. Y la pregunta, es decir, repetitiva y todo, era que si iba a incluir a Fidel Castro en sus memorias. ¿Cómo no lo va a incluir? Es decir, es como si en La Habana, ¿cómo se llama? Pasaron juntos muchas veces, ¿no? Sí. Eran súper amigos. Sí, era su cuate, perdón. Pues era su biografía. Sí, era su biografía. ¿Cómo va a quitarse eso, no? Y entonces llega la chica del 22, de una, y entonces el maestro dijo, no, esta me va. Entonces tenía su grabadorcita, le agarra la mano y dice, ¡tum!, le quita. Perdóname, pero yo también yo de esto viví mucho tiempo, ¿no? Le quita la cara. Mira, pregúntame cosas salidas de que nadie me haya preguntado. Yo ya sé, mira, si me vas a preguntar, pero yo ya sé que tenemos las mejores putas,
la mejor coca y el mejor café. Pregúntame algo que me saque, que otra cosa que se salga de ese contexto. Y ya le deja la manita. Entonces, claro, le cerró un poco la puerta y ya lo habíamos advertido. Claro. Entonces, te preguntamos otras cosas. Qué carácter, ¿no? No, sí, chistoso. Sí. Tenía su... Y por último, te cuento la última. Conocí, y yo no sé si tú conociste un señor que se llamaba Vargas en la Ciudad de México. No, bueno, yo lo conocí a Vargas en esta. Estábamos en otra exposición de eso, cuando el maestro Gabriel García Márquez, con un tipo que tenía el pelo así, como si fuera medio afro, pero era mucho pelo, y le hacía para allá y le tomaba una foto, y después le hacía para acá, le tomaba una foto, y le hacía como, vente, y el maestro se iba para allá, y yo dije, no, pues este tiene que ser un fotógrafo conocido, ¿a quién es? No lo conozco, ¿no? Ya el maestro dice, bueno, hasta luego, se despide el señor, se monta y le dice, fue. Y voy yo, le digo, permítame, esas fotos que usted tiene ahí son muy buenas, nos servirían mucho para acá. Pues disculpe, ¿quién es usted? No, yo soy Vargas. Y saca de la maleta unos carteles. Es que yo le puedo ayudar a colocar sus carteles y de sus exposiciones donde usted quiera. Yo soy el que pego los carteles Oye, ¿y cómo hiciste? No, yo le pedí que se tomara fotos y él se tomó fotos. Así tal cual. Tal cual, tenía sus momentos de... No, unas cosas que tú dices, bueno, y el señor lo manejaba, es decir, Vargas le decía para allá y para acá, y le tomó una serie, yo creo que le tomó como unas 25 fotos que lo puso a recorrer, y en este cuadro y en el otro, y decía, pues, y el maestro iba y posaba, y que se moviera, todo una cosa muy chistosa, y yo dije, no, pues no, era una persona común y corriente. Sí, fue una buena época esta. ¿Eso en qué año fue? ¿Qué año fue lo 2004, de la embajada? exactamente, 2004 2008. Okay. Por allá el maestro en el 2008 se puso malito, bastante malito, y todo quedó en manos. ¿Pero tú estuviste todo ese tiempo en la embajada? Yo estuve hasta el 2008, sí. Okay. Y bueno, me salí un poquito antes de que se acabara el proyecto se acabó mucho después. Yo no estuve de acuerdo con el que fuera la Casa de Colombia en el edificio de la RUD. Yo me opuse, teníamos un poquito de capital, y yo lo que quería era que compráramos una casa en la Roma para tener nuestra propia casa propia, y acá era un edificio de Slim que estaba proponiendo como un comodato. Entonces yo dije, no, pues lo nuestro mejor, aunque sea pequeño, pero nuestro. No, pues ganó el edificio La Rul, que sí estaba grande, pero se necesitaba mucho dinero para poder poner a funcionar eso. Entonces yo me salí. Y la agenda con el maestro Gabriel García Márquez la empezó a manejar Mónica, que era su secretaria, y ya prácticamente ella fue la que a lo último decidió prácticamente quién lo veía y quién no lo veía. ¿Y has vuelto a incursionar en proyectos así con el gobierno de tu país? Yo hice algunas cosas vinculándonos juntos, pero ya desde mi taller en la Doctores hicimos, me acuerdo, nacionalidad restringida, porque ya sabes, nosotros los colombianos somos un estigma, ¿no? Entonces hicimos nacionalidad restringida y 2 o 3 exposiciones más, y ya no he vuelto, la verdad, y desde ahí yo creo que estamos hablando más o menos del 2012, y no he vuelto a hacer nada más. Oye, por último, dinos el taller, que no lo hemos mencionado, ya lo acabas de mencionar. El taller. La verdad es que justo yo fue donde te conocí, el taller de... Hicimos una carpeta hermosísima. ¿Cómo se llama ahora el taller? El taller se llama el Laboratorio de Investigación Gráfica. Cambió de nombre solo por una razón. Era el taller de experimentación gráfica, era un AC. Tratamos de consolidarnos y conseguir fondos, muy difícil. La verdad es que los fondos por parte del gobierno realmente se nos convirtieron más en un problema. Lo tengo claro. Uno de esos recursos que nos llegó, prácticamente tuvimos hasta que, ¿cómo se llama? Que dejar la asociación civil en stand-by, porque el gobierno no nos dio el dinero que nos debía haber dado, y nosotros contamos con ese dinero que era para pagar el IVA que correspondía a las actividades. Hicimos una cosa llamada peatonal, un proyecto de peatonal. Sí. ¿No? Bueno, entonces con eso ya dijimos, no,
Con los políticos está muy difícil, porque de los recursos que nos quieren dar siempre quieren quedarse con una parte. Entonces simplemente dejaron la asociación. Dejamos la asociación civil y nos pasamos al laboratorio de investigación gráfica para hacer como un laboratorio propio. Y tuve un proyecto muy bonito que duró como 5 años, de que me vinculé con un amigo que se llama Mauricio García de la Universidad del Pacífico en Colombia, y empezamos a traer alumnos de arquitectura de más o menos 8º y 9º semestre a que pasaran y hicieran su pasantía en el taller y aprendieran técnicas de grabado y al mismo tiempo técnicas de CNC, de lasergrafía, para poder hacer sus maquetas, todo, cosa que no tenían allá. Sí. Y empezamos a enlazar y fue muy bonito hasta que llegó la pandemia. Sí. Y la pandemia nos rompió esa inercia. Sí. Y me gustaría volverlo a arrancar, pero me gustaría arrancarlo aquí en Mérida. Claro. Me gustaría que la segunda parte. Sí, me encantaría que fuera acá. Sí. Oye, pues muchísimas gracias por Cristian, gracias a Luis, ti. Yo afortunado de que me escojas, yo afortunado. Encantado de estar aquí contigo, volverte a encontrar y de escuchar más de tu historia y tu trabajo. Como siempre sabes que me encanta. Y dinos, sé que no es muy asiduo a las redes, ¿no? Pero sí. ¿Tienes tus redes sociales? Sí. Que te pueden, o tu página web, o la de la página web taller. Es www.luisricaurte.com, y lo que puedo y que publico realmente lo pueden ver en el Facebook como Luis Ricaurte o en el Instagram. Son las dos cosas que manejo. Muy poco publico en X y ya mucho menos ahora. Y ¿no? El taller, el laboratorio tiene su página que es www.ligmx.com. Laboratorio de Investigación Gráfica mx.com. Pues por favor, contacten. Y esperemos tener acá un taller, ¿cómo le llamaremos? El Zaraguatos Print. Sí. Así, una cosa como el taller Zaraguato. Me encanta ese del Zaraguato. Sí, no sé por qué me hace pensar en que así nos ven, pero somos magníficos, ¿no? Un espécimen en vías de extinción. Cierto, sí, claro, y es un súper animal. Está bueno el nombre. ¿Sí? Bueno, ¿cierto que sí? Sí. Está. Pues, ya pronto nos veremos acá. Sí, por aquí estaremos. Seguimos, gracias. No, a ti.